Samson, el plan divino revelado. Una historia transformadora de fe y redención como nunca antes. En el tercer año de Joacim, el pueblo de Israel se encontraba atrapado en un ciclo de opresión filistea. En la aldea de Sora, una mujer estéril, sorprendida por la angustia de su condición, recibió la visita de un ángel del Señor. «He aquí que concebirás y darás a luz un hijo», le declaró el mensajero divino, prometiéndole que su hijo sería nazareo, consagrado a Dios desde su concepción. La emoción y la duda comenzaron a desbordarse en su corazón, mientras las lágrimas de desesperanza de su pueblo resonaban en el aire. Años transcurrieron, y el niño creció sano y fuerte, mostrando desde pequeño destellos de su asombroso futuro. Su madre, con la voz del ángel aún resonando en su mente, le enseñó sobre su propósito divino. Sin embargo, la opresión filistea aumentaba. Los gritos de auxilio de Israel se elevaban a los cielos, clamando por un libertador que los liberara de su yugo. Sansón, aún joven, comenzó a sentir el peso de su destino. El Espíritu del Señor se movía sobre él, guiando cada paso que daba y manifestando una fuerza extraordinaria en los momentos de desafío. Un día, mientras se dirigía hacia Timná, ocurrió un milagro. Un león feroz rugió ante él, y en un instante el poder del Señor lo empoderó. Sansón, con una simple mano, derrotó al león, el cual yacía muerto a sus pies. Esta victoria se convirtió en un símbolo del poder de Dios que residía en él. Con cada enfrentamiento exitoso contra los filisteos, las advertencias maternas reverberaban en su mente, impulsándolo a permanecer fiel a su propósito, a su pacto con Dios. Sin embargo, a medida que la juventud se convertía en adultez, las decisiones de Sansón comenzaban a desviarse. Las hermosas filisteas lo atraían, y entre ellas, Dalila iba a ser su perdición. El conflicto entre su llamado y sus deseos personales creció, creando una tormenta en su corazón. Sansón se encontraba cada vez más enredado en relaciones que deshonraban su pacto y lo alejaban de su identidad divina. La traición de Dalila llegó como un rayo. Con astucia, ella desmanteló la fortaleza que él creía interminable, llevándolo a confundir el amor con la desobediencia. Le reveló el secreto de su fuerza, despreciando las advertencias de su madre y las instrucciones del Señor. La noche oscura llegó cuando Sansón se despertó, solo para darse cuenta de que su fuerza había abandonado su cuerpo, junto con su propósito. Fue capturado y llevado cautivo, un símbolo vivo de la lucha entre la fe y la desobediencia. En la profunda oscuridad de su desolación, mientras era humillado y ridiculizado por sus enemigos, Sansón alzó la mirada y clamó a Dios. Recordó la promesa que le fue hecha y dejó que la llama de la fe volviera a encenderse en su corazón. Allí estaba, en el templo de Dagón, rodeado por una multitud que había olvidado el temor del Dios que él representaba. Con el anhelo de ver a su pueblo libre, se preguntó con desesperación, ¿podría aún cumplir su destino a pesar de sus fracasos? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor, dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación.
Con cada grano de fuerza que quedaba en él, decidió dar un paso hacia su destino. La historia de Sansón estaba lejos de haber terminado, y el plan divino que se desplegaría en la oscuridad iba a cambiar nuevamente el rumbo de Israel. En el silencio abrumador del templo de Dagón, el corazón de Sansón latía con fuerza, un eco de recuerdos y esperanzas perdidas. Estaba rodeado por aquellos que se burlaban de él, los filisteos que habían olvidado la historia de su pueblo y el poder del Dios de Israel. Sin embargo, en medio de su humillación, su espíritu se avivó, recordando las promesas de su infancia. Clamó en su corazón: «Oh Señor, recuerda mi destino». Entonces, con un fervor renovado, Sansón pidió a un joven que lo guiara hacia las columnas que sostenían aquel templo de idolatría. «Permíteme apoyarme en ellas», le manifestó, consciente de que en ese momento estaba a punto de emprender la batalla más grande de su vida. Con las manos en las columnas, Sansón comenzó a sentir la fuerza que había vuelto a él cuando se rindió ante la voluntad divina. «Señor Dios, acuerda de mí», oró. «Te ruego que me fortalezcas solo esta vez, oh Dios, para que con un golpe pueda vengar a mis dos ojos y liberar a mi pueblo». En esa súplica entró la esencia del desesperado pero fiel súbdito. Era un eco de la fidelidad del pacto de Dios, que nunca había cesado, incluso en el tiempo de su caída. Mientras las risas de la multitud resonaban, Sansón empujó con todas sus fuerzas y las columnas comenzaron a temblar. Una grieta se formó y el templo se sacudió como un terreno en angosta lucha. Mirando a su alrededor, vislumbró la multitud congregada, enemigos de su pueblo, y se sintió impulsado por la historia de los ancestros de Israel, quienes habían experimentado el favor de Dios en el pasado. Con un último grito de fe, el poder de Dios descendió sobre él con aún mayor fuerza. Sansón presionó, y como un trueno divino, el templo se desplomó en una catástrofe repentina. La gloria del Señor no iba a ser olvidada, y en esa caída, Sansón logró más en su muerte que en toda su vida de victoria. El pueblo de Israel tembló al enterarse, y sus corazones, una vez más, se encendieron en esperanza. El eco del sacrificio de Sansón resonó en la tierra, recordando a Israel que el sacrificio a menudo precede la salvación. Y aunque la tragedia había caído sobre su vida, fue en ese momento que Dios levantó a un hombre que, antes de perderlo todo, había buscado cumplir su divino propósito. Su historia se convertiría en leyenda, afirmando que, en las sombras más densas, aún hay luz. En esa nueva oferta de libertad, la redención parecía posible para Israel, pero mientras el pueblo comenzaba a restaurar su fe, un nuevo dilema se formaba en los corazones de los que aún dudaban. Volverían a ser cautivos de su propia desobediencia. La mirada del Señor continuaba sobre ellos, y en medio de toda esta agitación, en una aldea lejana, se gestaba un nuevo futuro. Mientras el eco de la caída del templo aún resonaba entre las colinas, la providencia divina comenzó a tejer nuevos hilos en el destino de Israel. Aquellos que buscaban lo perdido pronto se verían confrontados por un llamado que no podían ignorar. ¿Qué nuevo camino abriría Dios para su pueblo? La historia de Sansón había concluido, pero el plan soberano del Señor estaba lejos de terminar. Las promesas de restauración y fuerza aún aguardaban en los corazones de los que buscarían a Dios sinceramente. Había llegado el momento de un nuevo comienzo, y las preguntas que surgían de esta tragedia preparaban el terreno para una revelación aún mayor del poder de Dios en la vida de su pueblo. El polvo se asentó lentamente sobre las ruinas del templo de Dagón, y el eco del colapso resonó en todo el valle. Los filisteos, que habían ridiculizado a Sansón hasta su último aliento, caían en confusión y temor. En la distancia, las tribus de Israel comenzaban a reunirse,
sintiendo el aura de un nuevo amanecer mientras la historia de su libertador se difundía como la pólvora. En una aldea a orillas del río, el suceso comenzó a despertar la fe en aquellos que habían estado sumidos en la desesperanza. Las voces de antiguas canciones se alzaron nuevamente, recordando la grandeza de Dios. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que habita en las alturas? Salmos 113:5. Cada palabra vibraba en el corazón del pueblo, sembrando la certeza de que su tiempo de redención había llegado. Fue allí donde emergió una mujer piadosa, Ana, madre de Samuel, quien había esperado durante mucho tiempo la intervención providencial de Dios. Al enterarse del sacrificio de Sansón y de su llamado por la liberación, su corazón se llenó de gratitud. «Oh Señor de los ejércitos», clamó, «si tú nos has respondido en este tiempo, renova nuestro espíritu y despierta un profeta entre nosotros». Ana sabía que el sacrificio tenía un propósito, y mientras sus lágrimas caían sobre la tierra, profetizó la llegada de un nuevo líder que guiaría a Israel hacia la restauración. La voz del Altísimo resonó en su mente, prometiendo que el lamento se transformaría en un baile de victoria. No muy lejos de allí, los líderes filisteos se reunieron, alarmados por la repentina debilidad de su dominio. «¿Qué hemos hecho?», murmuraban entre ellos. El temor se afianzaba, pues conocían la antigua historia de la victoria de Dios sobre sus ídolos. «Si el Dios de Israel se levanta, nuestros días están contados», dijo uno de ellos con voz temblorosa. Era un miedo palpable, alimentado por el eco de la venganza divina que provenía de la fe reciente de los israelitas. Mientras tanto, la noticia del sacrificio de Sansón llegó a oídos de su familia. Su madre, aún afligida por la partida de su hijo, se volvió en oración, buscando el rostro del Dios de su pueblo. «Oh Jehová, si has tomado a mi hijo, te ruego que su muerte no sea en vano, que su sacrificio despierte el espíritu de lucha en los corazones del pueblo», imploró con fervor. La expresión de fe de aquellos que una vez dudaron comenzaba a manifestarse. Los israelitas se organizaron, guiados por la convicción ofrecida en la oración de Ana. Juntos, decidieron acercarse a las tierras filisteas, no con armas de hierro, sino con la fe renovada en el Dios del pacto. Joel, un joven guerrero que había sentido el llamado del Señor, se alzó entre ellos. «Hermanos», exclamó, «no vamos a pelear con nuestras fuerzas, sino que clamaremos al Dios de nuestros antepasados. Él ha escuchado el lamento de Sansón y ha prometido levantarnos de nuevo». La unidad se formó y el pueblo se preparó para marchar hacia la libertad. Entre sus corazones, la historia del sacrificio de Sansón resonaba, recordando que el sacrificio esperanzador no había sido en vano. Pero en la penumbra de los corazones impíos, algo oscuro se movía. Un nuevo líder en los filisteos planeaba venganza, un llamado a la guerra contra Israel. Así, en medio de estos acontecimientos, una nueva revelación comenzaba a gestarse. Pero lo que muchos no sabían era que en la tierra de Judá otro destino aguardaba, listando el camino hacia una verdadera restauración. Y el pueblo enfrentaría un desafío que resonaría por generaciones. La sombra del sacrificio había sido solo el inicio de un camino más grande, uno que estaba inscrito en la promesa del Dios viviente. El sol se elevaba en el horizonte, inyectando su luz dorada sobre la aldea, mientras el fervor en los corazones de los israelitas crecía. La fe, que había estado en los márgenes de sus vidas como una brasa de esperanza, se avivaba como un fuego poderoso. Ana, sintiendo la dirección divina, convocó a los ancianos del pueblo al centro, donde antes se había ofrecido a la sombra del altar olvidado.
Hermanos de Israel, comenzó con voz melodiosa pero firme, el sacrificio de nuestro hermano Sansón no fue en vano. Él ha abierto un camino para que el Espíritu del Señor descienda sobre nosotros nuevamente. Clamemos a Él con corazones unificados, porque no hay nada que nuestro Dios no pueda hacer. Los ancianos, tras escuchar su exhortación, asintieron en unanimidad, y así se erigió un clamor por los cielos. Sus voces resonaron como un torrente, pidiendo el auxilio del Altísimo. Oh Jehová, levanta tu mano poderosa y sálvanos de la opresión. Mientras tanto, en el consejo de los filisteos, la inquietud crecía. El nuevo líder, un guerrero de imponente estatura llamado Goliat, había reunido tropas con la promesa de recuperar el honor perdido. El Dios de Israel ha derribado nuestro templo, pero nos uniremos y mostraremos su debilidad, proclamó Goliat, su voz resonando con una amenaza temible. Las tropas ondeaban sus estandartes, sin comprender que su confianza estaba todavía en ídolos de madera. Tras formular planes estratégicos, Goliat se preparaba para una campaña como nunca antes habían visto. «Israelitas, salgan y enfréntense a mí», retó. «Quien prevalezca será el pueblo del Dios verdadero». El desafío estalló como un trueno en la voz del filisteo, resonando por toda la tierra. Al escuchar estos ecos de desafío, la fe de los israelitas se puso a prueba. Los murmullos de duda comenzaron a infiltrarse en la multitud. ¿Quién podrá enfrentar a un gigante así? ¿No es este el fin de nuestra rebelión?, susurraban algunos. Sin embargo, las palabras de Ana y la resolución de Joel comenzaron a calar en el pueblo, avivando su coraje. «Recordemos a nuestro Dios», respondió Joel, fiel a la fe que había renacido en él. «Aquel que nos ha traído a este momento soberano puede derribar cualquier gigante que se interponga. Clamemos a Él, como lo hizo David en días venideros, y veremos la gloria del Señor». Los israelitas, una vez más unificados en su clamor, se acercaron a las orillas de su fe. En sus almas resonaba la certeza de que Dios no había abandonado a su pueblo. Mientras el pueblo se preparaba para la confrontación, el miedo y la esperanza luchaban en sus corazones. Ana, desde su lugar de intercesión, continuó orando, atrayendo la atención del cielo. «Oh Señor, levanta una voz fuerte entre nosotros. Recuérdanos tu promesa, y haz que nuestras acciones sean un testimonio de tu poder y de tu soberanía». Y en ese momento, el cielo pareció abrirse. Una nube oscura apareció, oculta entre el horizonte, llevando el murmullo de la fuerza divina. Se sentó un silencio en la tierra, mientras una certeza inmediata llenó el aire. La historia de redención de Israel comenzaba a entrelazarse con la de aquellos que fallaron en el pasado. Pero lo que muchos no sabían, susurró el viento, era que dentro de Goliat el Señor había inscrito un vacío que solo podía ser llenado por uno de su elección. Una piedra lanzada podría cambiar el destino de naciones. Las sombras danzaron mientras la determinación de los israelitas se encontraba con el desafío de los filisteos, un enfrentamiento que resonaría en las generaciones venideras. ¿Sería este el momento en que el globo del dominio filisteo se rompería? Solo el Altísimo lo sabía. Mientras el clamor de los israelitas se elevaba al cielo, el día de la confrontación se acercaba rápidamente. En la aldea, corazones temerosos buscaban en cada áspero cántaro de piedra respuestas a sus ansiedades. Ana, con el rostro iluminado por la fe, se retiró a un lugar apartado donde la brisa traía susurros del cielo. «Señor», suplicaba, «revela tu plan. Haz que la luz de tu salvación brille sobre nosotros en este tiempo de oscuridad». Goliat, mientras tanto, se preparaba para el desafío. Desde la cima de una colina, su figura imponente se dibujaba con la luz del sol.
El día de su enfrentamiento estaba cargado de expectativas, tanto en Israel como en el campamento filisteo. Se acercaba a la batalla con una arrogancia peligrosa, desafiando no solo a los hombres, sino a lo alto mismo. Hoy, proclamó con voz atronadora, verán cuán impotente es el Dios de Israel ante uno de sus más grandes guerreros. Mientras el eco de su desafío reverberaba por el valle, todos los ojos estaban puestos en Saúl, rey de Israel. La incertidumbre dominaba su mente. ¿Quién podría enfrentar a este gigante?, pensaba, mientras sus generales murmuraban entre sí. Pero en lo más profundo de su ser, Saúl sabía que el tiempo de decidir no estaba únicamente en sus manos, sino que dependía de la intervención divina. En la aldea, una joven voz se alzó entre la preocupación. David, un simple pastor, observaba desde lejos. La historia de su vida había estado tejida con momentos a solas en el campo, donde Dios lo había preparado para aquello que estaba por venir. Enfrentando su propio destino, David irrumpió en el consejo de guerreros y ancianos. ¿No es este un desafío a nuestro Dios?, preguntó, su voz firme y resuelta. ¿Por qué temer a un hombre que desafía al pueblo que ha sido llamado por el Altísimo? Los murmullos cesaron y todas las miradas se dirigieron hacia David, que había comenzado a recordar lo que el Señor había hecho en su vida, cómo había defendido a sus ovejas del león y el oso. El mismo Dios que me ayudó a enfrentar esos peligros con su poder, me ayudará a enfrentar a este filisteo, declaró con fervor. Sus palabras resonaron como campanas de esperanza en el corazón de los israelitas. Ana, sintiendo la intervención del Señor, se unió al clamor en su espíritu. Oh Jehová, da fuerza a nuestro joven guerrero, así como a Sansón en sus días. Que nuestros ojos vean tu gloria y la tierra reconozca que tú eres Dios. El rey Saúl, convencido ante la determinación de David, accedió a su petición. Armado únicamente con su honda y 5 piedras lisas del arroyo, el joven pastor se dirigió a la llanura del enfrentamiento. Los filisteos observaron con asombro e incredulidad mientras se acercaba. Goliat, lleno de burla, miró hacia su oponente. ¿Acaso soy yo un perro para que vengas a mí con palos? A lo que David, con inquebrantable confianza, respondió: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado. El cielo parecía temblar en ese momento. La tensión se hizo palpable y el miedo que había infundido a la nación se convirtió en un fervor que erguía el espíritu de todos aquellos que creían. La batalla no era solo entre un guerrero y un gigante. Era un choque entre el reino de la fe y el reino de la opresión. A medida que David giró su honda, comenzó a orar mientras lanzó la piedra. Dios, en tus manos está mi confianza, que esta piedra hable de tu gloria. La roca, guiada por mano divina, voló como la promesa del cielo y se hundió en la frente de Goliat. Pero lo que no sabían los israelitas era que esta victoria que estaba por venir era solo una sombra de otra paloma que volaría años adelante, donde un sacrificio mayor cambiaría la historia. Un eco divino resonaba en el aire. Desde este momento es el comienzo, no el final. Y así dice el Señor: los valles serán llenos, los desiertos florecerán, y mi pueblo conocerá la redención en su plenitud. Mientras la tierra temblaba, ya se vislumbraba el potente desenlace que el Altísimo había tejido en su soberano propósito. Y sucedió que mientras la piedra se hundía en el cráneo de Goliat, un silencio sobrecogedor se apoderó del valle. El cuerpo del gigante cayó de espaldas, haciendo temblar la tierra bajo su peso. Los filisteos, atónitos ante la repentina derrota de su campeón,
Sintieron cómo el miedo se apoderaba de ellos, como si la oscuridad hubiera cobrado vida y les susurrara al oído la fuerza del miedo. David, levantando la vista hacia el cielo, exclamó con fervor: «Jehová ha hecho esto, juzga la arrogancia de los hombres y da la victoria a quien confía en él». Las palabras de David resonaron en los corazones de los israelitas, quienes comenzaron a alzar sus voces en alabanzas, saltando de alegría y desbordando en un coro que reverberó por todo el monte. «El Señor es nuestra fortaleza. Él ha mostrado su poder», gritaban con una fe renovada, mientras la victoria se deslizaba sobre ellos como una unción de luz. Ala se alzó y la esperanza se avivó en cada alma, pues sabían que esta batalla era solo un reflejo de la mano de Dios que victoriosa guiaba a su pueblo. Pero los filisteos, en su desbandada, desencadenaron un pánico insensato. Macacos de temor y desesperación corrían en dirección opuesta, dejando atrás las armas y los estandartes que habían desafiado a los ejércitos de Israel. La valentía de David había encendido un fuego implacable en el pueblo de Dios. El rey Saúl, al ver la derrota de Goliat, se llenó de asombro y admiración. Se volvió hacia su comandante Abner y preguntó: «¿Quién es este joven valiente que ha hecho caer a nuestro adversario? ¿De dónde proviene?» Abner, con un brillo de admiración en sus ojos, respondió: «Es el hijo de Isaí, el de Belén, un pastor que se levantó en fe contra el más temido de los hombres». David, sin embargo, no se quedó a disfrutar del triunfo. Tomando la cabeza del gigante cortada, se la mostró a todo Israel como un testimonio de que no hay poder en la tierra que pueda compararse con el Dios de los cielos. La noticia de la caída de Goliat fue llevada rápidamente a las aldeas cercanas, y el canto de alabanza llenó los campos. Y en la aldea de Ana, las madres elevaban sus voces: «El Señor nos ha redimido, he aquí nuestra liberación ha llegado». Ana, con lágrimas de gratitud en sus ojos, sabía que este triunfo no era solo de David, sino de toda una nación que había sido recordada del poder del Dios que nos salva. «Este es el día que ha hecho Jehová. Regocijémonos y alegrémonos en él», musitó mientras se unía a la multitud de adoradores. Pero entre los ecos de adoración, se murmuraba entre la gente una verdad más profunda. «¿Qué sigue ahora?», se preguntaban entre susurros. «¿Es esto el verdadero fin de nuestra opresión?». Y así, mientras la celebración resonaba, el cielo se abría en una nueva dirección. Una voz profunda, como el murmullo de muchas aguas, resonó en el corazón de David. «Tú, pequeño pastor, has ganado una victoria hoy. Pero recuerda esto: el mayor reto aún está por venir, el que exigirá no solo tu fe, sino todo el sacrificio de tu ser». Las palabras de Dios Macaran fluyeron, llevando a la mente de David visiones de un futuro marcado no solo por la gloria, sino también por la prueba. Goliat había caído, pero aún existían enemigos que acechaban, y su corazón, aunque lleno de triunfo, sabía que todo era parte del plan divino, que iba más allá de aquel momento de triunfo. Así, con la victoria fresca en sus manos, el joven pastor miró hacia los cielos con una resolución profunda. «Señor, enséñame tu camino, que mis pasos siempre estén firmados en tu verdad, porque sé que en cada victoria hay un llamado a un sacrificio mayor». Y mientras los gritos de victoria resonaban en la tierra, los cielos guardaban silencio, esperando una revelación más grandiosa que desplazaría los cimientos del mundo entero. Y sucedió que, mientras el eco de la alabanza resonaba en los corazones de los israelitas, David fue llevado ante el rey Saúl, quien lo contemplaba con admiración y asombro. «Ven, joven pastor», dijo el rey, «acércate a mí, que deseo conocerte y saber more sobre el milagro que has realizado al vencer a Goliat».
David se presentó ante el rey, su rostro aún brillando con la luz de la victoria. Mi confianza no está en la fuerza de mi mano, oh rey, sino en el poder de Jehová, quien me libró de las garras del león y del oso. Este gigante no era más que uno de ellos. Saúl, impresionado, lo tomó como su escudero y comenzó a hablar de planes para el futuro. Haremos campañas, David, y extenderemos nuestras fronteras. Tú serás el líder de nuestros hombres de guerra. Pero en la mente de David resonaban las advertencias de la voz divina, que le recordaba que la batalla del futuro sería más compleja y exigente. Mientras tanto, los filisteos, avergonzados por su derrota, se reunieron de nuevo en las tierras lejanas, donde juraron venganza. Su consejo, lleno de rencor, decidieron buscar la manera de causar estragos en el pueblo de Israel. «Ese joven ha desafiado nuestro poder», murmuraban, «y debemos encontrar la forma de aplastar su fe antes de que tome fuerza». A la sombra de sus muros comenzaron a tramar un nuevo ataque. David, con el corazón sensible a la voz de Dios, se retiró a un lugar solitario entre las colinas. Allí, bajo la luz de la luna, clamó a Jehová: «Señor, has hecho maravillas entre nosotros, pero ¿cómo enfrentar lo que está por venir? Estos enemigos no descansarán hasta que hayan consumado su odio». Y fue en ese momento que el Espíritu del Señor vino sobre él, revelándole, a través de visiones, la naturaleza del conflicto que enfrentaría. Vio un campo de batalla, con espada levantada e invocando el nombre de Jehová, y oyó el eco de la esperanza susurrante en su corazón. Esa batalla, David, será un reflejo de la lucha espiritual que enfrenta tu pueblo. Prepárate, porque aún hay sombras que asedian en la penumbra. Después de haber recibido el mensaje, David regresó junto a los israelitas, pero al pesar la carga de lo que vendría, sus labios se abrieron en canto. «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?» Al escuchar esto, los hombres que se reunían a su alrededor se sintieron fortalecidos. «Él es valiente como un león», decían entre murmullos, «y su fe nos inspira». Sin embargo, en la oscuridad de la noche, una sombra se cernía sobre el campo. Un mensajero llegó a las puertas de Saúl con noticias inminentes. Los filisteos se preparan para atacar de nuevo y han traído consigo a un guerrero aún más temible que Goliat. La preocupación creció entre las filas y el miedo comenzó a hacer mella en el corazón de aquellos que habían ganado confianza. David, sabiendo que el verdadero desafío no sería solo una batalla con espadas, sino una lucha de fe y convicción, se volvió hacia el rey con determinación. «Rey Saúl, debemos confiar en Jehová. Él será nuestra guía, y si permanecemos firmes, no caeremos». Las sombras se alzaban, y la tierra gemía en expectativa, mientras los israelitas se preparaban para la llegada del nuevo adversario. La voz del joven pastor resonaba en sus corazones, pero la amenaza que se acercaba cargaba el peso de años de guerras sin fin. ¿Cómo podrían replicar el milagro de hoy si el mañana exigía aún más sacrificio y confianza en el Dios de los ejércitos? Y así la historia de David avanzaba, entre victorias y pruebas, mientras la voz de Dios continuaba revelando no solo la fortaleza del cuerpo, sino la necesidad de un corazón transformado. El reino que se alzaba era más que un legado, era parte de un plan divino soberano que aguardaba su tiempo para manifestarse en todos sus esplendores. Y en un susurro sagrado, el cielo dejó caer un nuevo destello de revelación. ¿Estás preparado, David? Lo que vendrá será la verdadera medida de tu fe. Los ecos de esta pregunta reverberarían a través de generaciones, marcando el sendero hacia un destino que trascendería los límites de lo imaginable. El alba comenzó a asomarse sobre el campamento de Israel, y con su luz se fue desvaneciendo la fría desesperanza que había envuelto a los hombres de guerra.
David, consciente de la inminencia del conflicto, se levantó temprano, aún llevando en su corazón la revelación que había recibido la noche anterior. Se aferraba a la certeza de que Jehová era su fortaleza, pero la sombra del nuevo enemigo lo llevó a buscar más dirección divina. Señor, he vencido un gigante, pero el tamaño del miedo crece con la amenaza que se aproxima. ¿Qué harás, oh Jehová? En su anhelo de conexión, levanta sus brazos al cielo y una brisa suave acaricia su rostro, como si la respuesta habitara no solo en su súplica, sino en su espíritu. Entonces el Señor habló a su corazón. Recuérdame, David, los pactos de mis promesas. He estado contigo en cada batalla, y con moverte en obediencia, mis ángeles irán delante de ti. Reuniendo a los hombres bajo su liderazgo, David dijo con voz resonante: Hermanos, hoy es el día en que el Señor nos dejará ver su gloria nuevamente. Debemos cimentar nuestra fe en Él, pues es en nuestras debilidades donde su poder se perfecciona. Las palabras del joven resonaron fuerte y claro, inspirando a los guerreros que inclinaban el rostro hacia la tierra, como en oídos atentos a un canto de esperanza. Mientras David hablaba, la noticia de los filisteos y su nuevo campeón, un gigante llamado Isbi-Benob, armado con una lanza de grandes dimensiones, trajo murmullos de terror. ¿Cómo podemos enfrentarnos a tal poder?, decían los hombres, sin poder evitar que sus corazones se encogieran ante la insidia del miedo. Pero David, lleno del fervor de Jehová, recordó las palabras de su antepasado Josué: No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. Debemos prepararnos, dijo David firmemente. No iremos en nuestra fuerza, sino en el nombre de Jehová. Al igual que el día en que luché contra Goliat, hoy confiaremos en su poder que se manifiesta en nuestra debilidad. Entonces, una voz autorizada surgió entre los reunidos. Era Saúl, quien había observado el fervor del joven pastor. David, dijo, en un tono entre serio y esperanzador, el miedo ha debilitado mis hombres, pero tu fe es contagiosa. Dirige a nuestro ejército. Si bien soy rey, hoy sería mejor que combaties en la vanguardia. Así, el reino de Saúl se preparó para la batalla. David, revestido no solo de armadura, sino de la promesa divina, instó a los hombres a invocar el nombre del Señor una y otra vez. Antes de la confrontación, se arrodillaron, y sus voces entrelazaron súplicas a Jehová, quien presencia estaba a punto de descender en la oscuridad del conflicto. Los filisteos avanzaron, y un profundo silencio se abatió sobre el campo de batalla. Los hombres de Israel sintieron el temor reverberando en sus corazones. Entonces David alzó su voz. Hoy demostraremos que el Dios de Israel vive, y que estas tierras son suya. No cederemos ni un palmo. La victoria es del que lucha por nosotros. Y cuando el estruendo de los pasos de Isbi-Benob resonó a través de los valles, el espíritu de David, fortalecido por la fe, lo impulsó a subir frente al gigante. Su mirada no estaba en el hombre que lo desafiaba, sino en la promesa de su Dios. Mas, en un momento crítico, una voz en el cielo retumbó como un trueno. Así como yo estuve con Moisés, también estaré contigo en la grieta del conflicto. Entonces el aire se llenó de un temor reverente, y el pueblo sintió la presencia del Altísimo. El abrazo de la gloria de Jehová estaba presente, y David supo lo que debía hacer. Con la fe como su escudo, avanzó, cumpliendo no solo el destino de su victoria, sino el plan sublime y soberano de Dios que, sabía, trascendía más allá de la batalla misma. Pero la pelea estaba lejos de terminar. Las palabras divinas que habían resonado en su corazón traían un nuevo eco. Lo que has de enfrentar revelará el verdadero propósito de mi pacto contigo. Mientras alzaba la piedra en su mano,
El cielo brilló intensamente, como si todo el universo esperara el desenlace de esta revelación. ¿Qué significaba esto para la confrontación que estaba por venir y para el destino de Israel? Los cielos estaban abiertos, y la historia de David comenzaba a entrelazarse con el eterno relato de redención y promesa ahora a punto de transformarse. El final de esta batalla revelaría algo aún más profundo sobre el futuro del pueblo de Dios. Mientras el eco de la voz divina se desvanecía en el aire, la mirada de David se centró en el gigante que se alzaba frente a él, como una sombra oscura cubriendo el campo de batalla. Isbi-Benob, con su lanza de hierro, representaba no solo un enemigo físico, sino la manifestación de las fortificaciones del mal que se alzaban contra el pueblo de Dios. Se sintió el peso de la historia en el aire. No solo era una lucha entre dos guerreros, sino un enfrentamiento entre la luz y la oscuridad, lo eterno y lo temporal. Los hombres de Israel, mirándolo con expectativa, contenían la respiración, mientras la tensión del momento llenaba el espacio. David sabía que este encuentro no era solamente por la supervivencia, sino por la gloria del nombre que había invocado. Cada paso que daba en dirección al gigante era un paso de fe, un abrazo a la promesa que servía de fundamento a su lucha. Con un grito que resonó a través de la distancia, Isbi-Benob desafió a los israelitas. Su voz como un trueno que buscaba infundir temor. ¿Dónde están los valientes de Israel que se atrevan a enfrentarme? Hoy haré carne picada de cualquiera que ose desafiarme. El odio y el desprecio en sus palabras cayeron como un yugo sobre los corazones de los hombres en el campamento. Pero David, al escuchar el desafío, sintió que el fuego del Espíritu lo consumía, y sus labios pronuncian las palabras de fe. El Dios de Israel no ha sido derrotado, y hoy conocerá su poder. David tomó su honda, los dedos temblando no de miedo, sino de resolución, y recordó los sacrificios de sus ancestros, quienes habían enfrentado desafíos de igual magnitud. Desde el paso por el Mar Rojo hasta las murallas de Jericó, cada batalla había narrado el mismo coro de fe y dependencia en Jehová. Ahora se encontraba en el centro de esa historia, listo para ser un instrumento de redención. Mientras giraba la onda, los cielos parecieron alinearse, y el viento comenzó a soplar, como si la creación en su totalidad reconociera el momento sagrado que se estaba desarrollando. En ese instante, David no estaba solo. La expectativa de todo Israel y el mismo consejo del Altísimo lo sostenían. «Envía tu ángel, oh Señor, a pelear a nuestro favor», clamó internamente, mientras su mano liberaba la piedra con una fuerza divina. El proyectil surcó el aire, imbuido con el poder de la fe. La piedra golpeó la frente de Isbi-Benob como un rayo divino, y con un estruendo que resonó a través del campo, el gigante cayó de espaldas, derribado por el poder de Dios que había sido invocado. Un murmullo de asombro y júbilo llenó el corazón de los hombres de Israel. David, con el alma enardecida, se precipitó hacia el coloso caído, y al quitar la espada de su adversario, una nueva revelación se hizo evidente. La victoria de esa batalla marcaría un cambio no solo en el ejército de lo visible, sino también en el reino espiritual que prevalece sobre él. Hoy el Dios de Israel ha demostrado ser el verdadero campeón, revelando que su pacto permanece firme y incorruptible, proclamó David, levantando la espada hacia los cielos. El albor del triunfo iluminó el rostro de los israelitas con esperanza renovada. Sin embargo, en el fondo de su corazón, David percibió que esta victoria era solo un paso más en un plan mayor que aún permanecía oculto. Y así, cuando Israel experimentaba la efusión de triunfo, un susurro comenzó a hacer eco en el viento. «Esto es solo el comienzo, David. La verdadera batalla es contra los ídolos del corazón y la defensa de la fe para las generaciones futuras».
Mientras los hombres celebraban, el joven rey comprendió que su destino no se hallaba solo en la victoria temporal, sino en la gloria que venía a través de una fe profundamente arraigada en el pacto eterno de Dios. Las sombras de la redención prosperaban, y mientras el suelo se tiñó de la victoria, el cielo aún brillaba con luz, esperanzado. El tiempo revelaría que el propósito de Dios se materializaría aún en medio de los desafíos que vendrían, porque cada victoria traía consigo un nuevo nivel de comprensión sobre su arte de salvación, y el relato de David apenas comenzaba a entrelazarse más profundamente con el designio divino. En cada desafío que enfrentara, un eco resonaría. Entiende el poder de mi pacto, porque aún hay más que el ojo humano no puede ver. El eco de la victoria reverberaba en todo Israel, mientras las tribus celebraban con júbilo la derrota de Isbi-Benob. Sin embargo, en el corazón de David, una inquietud comenzaba a gestarse. Sabía que aquella victoria era tan solo un capítulo en la larga historia del pacto de Dios con su pueblo. Por ello, se retiró a orar, buscando la dirección divina para lo que vendría a continuación. Señor, has mostrado tu poder en esta batalla, pero te ruego que me reveles tu propósito en todo esto, clamó David, sintiendo la necesidad de claridad en medio del triunfo ensordecedor. Mientras oraba, sintió una suave brisa que acariciaba su rostro, como si el mismo cielo estuviera escuchando su súplica. A la mañana siguiente, los mensajeros de los filisteos llegaron al campamento israelita. Reunidos ante el rey Saúl y David, traían noticias alarmantes sobre un nuevo ejército filisteo preparado para atacar de inmediato. Su líder, un gigante aún mayor que los anteriores, se acerca, advirtieron con preocupación. Las palabras llenaron de temor a los guerreros israelitas, y el ambiente, que había estado lleno de festejos, de repente se tornó sombrío. David se levantó y dirigió la mirada hacia sus hombres. Con voz firme y clara dijo: «Hermanos, no hemos de temer, porque el Dios de nuestros ancestros está con nosotros. Así como nos dio la victoria sobre el gigante, también nos dará la fuerza para enfrentar a este nuevo enemigo». Sus palabras resonaron en cada corazón, infundiendo valor donde había miedo. «Preparémonos para la batalla», continuó. «A medida que nos enfrentamos a este nuevo desafío, necesitamos unir nuestras voces en oración y súplica». Así, el pueblo se arrodilló, y sus clamorosas invocaciones se elevaron al cielo. «Señor, guíanos en esta lucha, que nuestra fe sea nuestra protección y nuestra arma», oraron fervientemente. Mientras el ejército israelita se preparaba, el campo de batalla volvió a convertirse en el hogar de la tensión. El nuevo líder filisteo, conocido como Goliat II, se acercaba a los límites de su territorio. Desafiante, gritó desde la colina: «Israelitas, venid a enfrentarme. Hoy conoceréis la caída de vuestra esperanza. El Dios de Israel no será suficiente para salvar a un pueblo tan despreciable». Su voz resonó, desafiando tanto a soldados como a líderes. En su interior, David sintió que esta batalla no solo se luchaba en el plano físico, sino también en el espiritual. Las raíces del temor, el desánimo y el descrédito acechaban a su pueblo, buscando invadir y desestabilizar lo que habían logrado. «Señor, vuelve a mostrarnos tu gloria», oró, sintiendo el peso de su misión. Un día antes de la batalla, mientras meditaba en el campo, una luz brillante apareció, dándole a entender que el Dios que había derrotado a Goliat estaba presente. «Recuerda, David», susurró dentro de su esencia, «la verdadera victoria no es solo sobre los filisteos, sino sobre la incredulidad que puede afligir al pueblo». Esa revelación resonó intensamente, recordándole que había un propósito eterno en cada desafío que enfrentara.
Al amanecer, el ejército israelita liderado por David se dirigió a la llanura donde los filisteos aguardaban. En el aire había una agitación palpable, un enfrentamiento que iría más allá de la espada y la lanza. Y así, en el silencio antes del estruendo, David elevó su voz hacia el cielo. Nuestro Dios, tú que has estado con nosotros en el pasado, ven a ayudarnos en este día. La multitud se unió en un clamor de fe, uniendo su corazón una vez más en invocación. Goliat-dú, al ver la determinación de David y su pueblo, se burló. ¿Es esto lo mejor que tenéis, un simple pastor? Las risas de sus tropas retumbaron en los cielos, y David, en su espíritu, sintió la ramificación de una batalla más profunda que la que sus ojos podían ver. Hoy, Goliat II, no solo te enfrentas a un hombre, sino al pacto que Dios ha hecho con su pueblo, respondió David, alzando la voz con valentía. Con su onda preparada, el cielo parecía aguardar, conteniendo el aliento por lo que estaba por venir. Los dos ejércitos se prepararon para la confrontación. El campo se impregnaba del incienso de la fe, y David, sintiendo el peso de la promesa divina, fue un paso más allá, hasta el momento que cambiaría la historia de Israel. Mientras giraba su onda y los murmullos de fe se alzaban, un eco divino resonó en su corazón. Recuerda, David, lo que has hecho y cómo he sido tu defensor. Esa súbita conexión con el cielo lo llenó de una confianza inquebrantable. En el nombre de Jehová de los ejércitos te enfrento y saldrás derrotado. Lanzó la piedra, y en el instante que dejó su mano, pareció atravesar no solo el aire, sino también las corrientes del tiempo mismo, recordando al pueblo que aquel desafío era solo un medio para revelar la gloria del Altísimo. La piedra impactó en la frente de Goliat II, y como si el destino mismo se colapsara, el gigante cayó. En el momento de su derrota, el cielo se abrió y el grito de victoria resonó entre los israelitas. Cada corazón palpitaría en una unión inquebrantable. El Dios de Israel ha vencido. Mientras el eco de la victoria llenaba el campo, David comprendió que cada una de las batallas futuras no solo serían enfrentamientos físicos. Detrás de cada adversidad, un propósito divino se desplegaba, iluminando lo que significaba verdaderamente vivir bajo el pacto de Dios. Y así, entre las sombras del gigante caído, una pregunta resonaría en el corazón de David. ¿Está el pueblo listo para comprender el gran plan de Dios que trasciende la victoria efímera, preparándolos para la verdadera redención? El destino de Israel estaba en juego, y mientras avanzaban hacia su próximo reto, la promesa de un futuro lleno de esperanza iluminaba el camino adelante. La historia de su travesía había apenas comenzado, y el plan soberano del Señor estaba a punto de revelarse en su plenitud.